El mundo está cambiando de una forma acelerada. A diario tenemos que volver a evolucionar y adaptarnos a los cambios que surgen. Conocer nuevos entornos digitales e innovar para no ser parte del pasado. Desarrollar el talento en nuestras organizaciones de acuerdo con las necesidades del mundo nuevo. Y buscar formas de trascender con estilos de liderazgo impactantes. Bienvenidos a la segunda cumbre Spira. Revolución, innovación, formación. Hola, hola. Es una delicia empezar este segundo día acompañándolos en nuestra segunda conferencia, el segundo día de innovación. Y porque venimos de una conferencia hoy a las 8 de la mañana, bien especial, donde logramos de verdad ver el mundo de esto de los metaversos y de los NFTs y todo este cuento desde una perspectiva bien diferente. Así que está siendo un día bien retador para todos, con mucho aprendizaje, con mucho recursos que nos van rompiendo realmente la mente y nos va trayendo a esto que llamamos la innovación en la educación, ¿no? Y lo decíamos ayer, para revolucionar tenemos que generar una revolución. ¿Y qué más que abrir esta mañana con esa conferencia tan especial que nos trajo Camilo con estos tres panelistas espectaculares, donde pudimos empezar a ver esta revolución real que vamos a tener? Así que vamos a entrar ahora en esta invitación que les tenemos y no quiero faltar al nombre, es la CETEX Camino a la Hiperpersonalización. Y vamos a tener una conversación muy interesante porque de vuelta, acuérdense que esta cumbre lo que busca es traer las mejores prácticas y nuestra invitada de hoy realmente tiene una categoría muy alta para darnos este puntapié y esta apertura a ver qué es lo que está pasando con las EdTechs. Pero desde una perspectiva bien interesante. Quiero dejárselas ahí porque es una sorpresa linda la que ustedes van a tener hoy y esperamos de verdad con Juanita, que va a estar con nosotros aportándoles mucho. Quiero contarles sobre Juanita y no quiero que se me escape nada porque quiero contarles quién es ella. Juanita lleva 14 años creando emprendimientos de cambio digital, trabajando en compañías de las más grandes del mundo. Trabajó muchos años en Google como gerente de educación en LATAM. Entonces uno empieza a decir, ok, aquí hay un conocimiento de unas compañías más grandes del mundo, de las más importantes, en las que lideran iniciativas de nivel de educación muy altos y Juanita estuvo ahí. Pero aparte de eso, ella está muy conectada con los emprendedores, está muy conectada con los países emergentes, trabajando mucho en un proyecto que ella nos va a contar ahora, que es ProTalento. Ella es la cofundadora de ProTalento. Y hay una cosa muy interesante de ella que trabaja en EdLatam Alliance, que es la comunidad de EdTech de Latinoamérica. Y ella ha estado como mentora, como jurado y como consejera de Endeavor y también asesora startups en Google y en Mass Challenge. Así que pues tiene todo para contarnos qué es lo que está pasando en el EdTech en Latinoamérica y para dónde nos va el futuro y dónde tenemos que innovar. Así que quiero simplemente cerrar con esto. Es un placer tener a Juanita hoy con nosotros. Es una delicia poder compartir con ella y que nos sigan abriendo esta cabeza de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que innovar en nuestras compañías. Así que quiero darle la bienvenida a Juanita, que es un placer tenerla aquí en nuestra cumbre. Juanita, bienvenida. ¿Estás por ahí? Hola, Nico. Gracias por esa bienvenida y por tanta responsabilidad para nuestra charla de hoy. Muy emocionada de estar en este espacio. Gracias por la invitación. No, a ti por recibirla.
A ti por estar con nosotros. De verdad que creo que en esta responsabilidad que tenemos en Cumbre de poder seguir hablando de innovación hoy, yo quiero saltar al barro porque ¿qué nos ha pasado en Cumbre, Juanita? Y te lo cuento. Nos ha pasado que se nos queda corto el tiempo y tú tienes mucho que contar de Google, de ProTalento, de edX, tienes mucho que contarnos, entonces quiero irme metiendo rápido en el tema. Juanita, yo quiero que partamos sentándonos en qué es lo que está pasando. Yo la primera pregunta que quiero hacerte es, antes de entrar en todo este tema de hiperpersonalización y entrar en qué está pasando, yo quisiera que nos contaras de dónde venimos, cuál ha sido esta evolución que han tenido las EdTechs, cómo es este proceso que hemos estado viviendo en los últimos años. Así que esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que ha estado pasando hasta el día de hoy con las EdTechs? Perfecto. Yo lo resumo como en 3 grandes momentos. La revolución industrial, donde digamos que se identificó la oportunidad de cómo armar estas aulas de clase para compartir el conocimiento. Y eso, digamos, que llegó en parteaguas con la pandemia, que fue cómo poderlo llevar a medios no físicos por todo lo que esto representó. Sin embargo, para mí lo que pasó en la pandemia no es una historia de éxito de educación ni de EdTech, sino es una historia que sigue mostrando oportunidades de cómo estamos enseñando. ¿Por qué? Y esto lo veo desde diferentes indicadores. Voy a dar uno quanti y otro quali. El quanti es que hoy pierdo la cuenta porque la cantidad de unicornios que hay en el mundo, que son estas compañías valuadas por más de $1 billón, crece y crece. Creo que ya estamos llegando a los 700. De esos 700 en el mundo, solo 33 son de educación. Entonces, eso muestra que todavía hay una grandísima oportunidad de seguir revolucionando, como decías, Nico, ahorita al principio, de revolucionar para poder hacer esta revolución. Entonces, en términos cualitativos, lo que terminó pasando es que utilizamos digital como una vitrina, pero realmente digital y usar las herramientas no es lo que hace la disrupción. Y con Juan David Aristizábal, mi socio, lo que decimos respecto a esto es que uno puede ir a la luna con Google Maps, pero si realmente uno quiere hacer el proyecto de emprender a la luna, pues es importante ir y pisarla y hacerlo físicamente. Entonces, eso yo lo llevo a un momento 3 en el que estamos ahora, llevamos muchos años sin revolucionar digamos, como una industria como lo de digital, la de educación, perdón. Llegó este momento de la pandemia para darnos toda la oportunidad de hacerlo muy rápidamente, no lo hicimos, y ahora digamos que estamos ante una situación y es cómo vamos a cambiar esto. Y ahí hay otro indicador que a mí me muestra una oportunidad de hacer las cosas distintas, y es que el 65% de las personas que empiezan un programa online no lo terminan. Entonces, eso es una clara muestra de que hay que cambiar las cosas. Entonces, así lo respondería, y creo que a lo largo de la conversación estaremos ahondando más de cuál es lo que vemos desde ProTalento, y yo desde los diferentes gorros que he tenido, como desde Google, como cofundadora de la comunidad de EdTech, que ahora como cofundadora de ProTalento, como estamos viendo por dónde pueden ir los tiros, como diríamos. No, y yo creo, Juan, es que empiezas a poner como esto en una perspectiva que yo creo que es bien interesante, porque es una alarmita que empiezas a decir, oye, sí, estamos súper bien en tecnología, en el mundo, no en la educación. En educación estamos todavía con una brecha importantísima, y botas una cifra que me encanta, me encanta, digo, en el sentido educativo, no que me parezca buena, sí, sino que tenemos un 65% de gente que no termina los programas online, que es un montón. Me parece una cifra alarmante, porque realmente lo que empiezo yo a entender de esto es que probablemente esos programas de educación o las EdTechs no están respondiendo de ninguna manera a lo que necesita el estudiante, a lo que está requiriendo la organización, a cerrar la brecha, porque pues obviamente si uno está sintiendo que está avanzando, pues no para, ¿no? Voy a sacarlo de contexto. Cuando uno va al gimnasio, uno siente que está avanzando, que tiene un poquito más de físico, que está sintiéndose un poquito mejor. Entonces uno como que sigue ahí. Los cambios son pequeños, pero uno los va sintiendo. Pero aquí hay una alarma que tú pones, un
va a ser una lucecita naranja que dice, ojo, cuidado, atención, que no estamos supliendo eso. Y quiero Y ahí, llevarte a Nico, la pregunta ahí. el micrófono un segundo, pero acompañaría esa cifra para que este 65, si son de las cosas que se pueden llevar anotadas, hay otro 65 que reafirma lo que estás diciendo, y es que el 65% de la población en el mundo no accede a educación superior. Es un número, yo diría que ese sí no naranja, sino rojo, vivo de que hay que hacer algo distinto. Porque para mí la educación termina siendo el alimento intelectual tan importante como es el alimento para mantenernos vivos. Y el 65% de la población no está accediendo a educación superior. Y yo creo, y voy a hacer una inferencia yo, muy personal, si alguien está en desacuerdo y me puede escribir y tú también me puedes decir no estoy de acuerdo, pero empiezo a hacer una inferencia que, y creo que está en línea con lo que estás diciendo, porque es como este choque de, hoy tenemos toda la tecnología para poder llegar a cualquier lugar, a cualquier población, llegar fácilmente, porque la tecnología nos lo permitiría hacer, pero tenemos igual un 65% que no podemos llegar, ¿sí? Y te entendería, Juanita, que no pasa por la tecnología, pasa por otro lugar. No pasa porque la tecnología no esté diseñada para poderlo hacer, sino está Nico, eso pasando que por otro dices, lugar distinto. y perdón si no vamos a alcanzar a pasar todas las preguntas, pero estás diciendo cosas tan interesantes que me llevan a reflexiones de eso lo que está pasando. Y por ejemplo, en compañías, las compañías grandes tecnológicas como Amazon, Google, Facebook y demás, tienen un proyecto que se llama NBU, que son los Next Billion Users. Y son todos los esfuerzos que están haciendo para que las plataformas lleguen al siguiente billón de usuarios. ¿Qué significa esto? Ya Facebook, Instagram, TikTok y demás han llegado a ese billón de usuarios. ¿Dónde? En los países desarrollados. Pero están haciendo esfuerzos por estos proyectos en BU unidos para ver cómo llevamos Internet, cómo llevamos dispositivos móviles, cómo damos acceso a las soluciones, porque lo que dices es súper básico y a veces pensamos como en ese concepto de moonshot, de cómo hacemos un cambio haciendo un desarrollo tecnológico increíble, pero como dices, si ni siquiera estamos llegando a esas personas. Y es una problemática y una oportunidad no solo de educación, sino de cross industria y de oportunidades per se. Claro, no, sin duda. Y pienso en que, pues claro, hay industrias que penetran más rápido, basta decirlo hablando de los unicornios, ¿no? Rappi, los servicios de delivery seguramente una penetración altísima, pero esta esencia que tenemos de que sabemos que la educación básicamente es lo que mueve las economías, los países, la productividad, etc., pues por ahí va. Voy a devolverme, y lo que dices, Juan, vamos tocando temas súper interesantes y uno, en esto que es tan maravilloso, podría uno tender a irse por las ramas, pero quiero devolverme a lo que dices y quiero centrarme en esto del 65% que no termina. Y no sé si te meto en un problema con esta pregunta, pero si te meto en un problema, te pido disculpas de antemano. ¿Por qué el estudiante no termina? Yo quiero hacerte la pregunta de qué están pidiendo los estudiantes hoy. ¿Qué es eso que quieren ver? ¿Qué es eso que quieren sentir? ¿Qué es lo que los conecta con la educación tecnológica? O con las EdTechs, porque pues de alguna manera, y voy a devolverme a lo más tradicional, cuando uno iba a la universidad pues tenía que ir, ¿no? Porque el profesor llamaba lista y hacía el quiz y pues de alguna manera el control era mucho más, voy a decirlo, no sé si simple, pero pues no sé cómo decirlo, pero se podía tener el control. Hoy, ¿qué es lo que está pidiendo el estudiante? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en las EdTechs? Pues eso te lo voy a responder desde mi sombrero de protalento y no me incomodas, al contrario, me da mucha emoción esta pregunta, porque nosotros hemos detectado 3 razones principales por las que los estudiantes no terminan y es lo que buscamos solucionar desde Protalento. Entonces, lo primero es nosotros encontramos que hay que hacer un cambio conceptual en la manera en cómo funciona la educación superior. ¿Y qué significa esto? Que generalmente una persona se gradúa de bachillerato, hace un examen, más o menos prueba suerte que va a estudiar, se endeuda en su mayoría 4 años para estudiar y sale a los 4 años a probar suerte. Ahí hay una oportunidad enorme. ¿Y cómo se resume? Comunicación. ¿Comunicación entre quién? Entre las empresas y la academia. Porque, ¿qué pasa?
la academia sigue formando lo que ellos creen que el mundo demanda, pero no se están comunicando con las empresas. Hoy en día nosotros trabajamos con más de 100 empresas como Accenture, Globant, Rappi, BBVA, con las pymes, que hemos descubierto que el 80% de los requerimientos están en las pymes, pero nadie se está acercando a las pymes para entender qué es el talento que están necesitando. Entonces nosotros eso lo denominamos como la fase de entendimiento de la demanda. Entonces nosotros dedicamos como tiempo importante y como paso 1 en ProTalento entender esas necesidades. Y acá es como, digamos que pasamos a la fase 2, que llamamos como el entendimiento y la curaduría de 2 cosas muy importantes. Hoy en el mundo hay más de 16,000 online schools y hay 500 bootcamps, que los bootcamps es como esta educación acelerada e intensiva. ¿Y qué es lo que hemos encontrado ahí? Que hay, digamos que hay contenido de muy baja calidad, porque con la pandemia lo que pasó es, bueno, yo ya sé hacerlo offline, lo paso online y listo. Y no, es muy diferente. Entonces nosotros lo que hacemos es, entendiendo lo que necesita la empresa, vamos y buscamos al mejor bootcamp técnico, que ahí sí como Tinder pueda hacer match con las necesidades de la empresa. Entonces, por ejemplo, si Accenture nos dice que necesita 150 web developers con tales características, vamos a buscar en el mercado quién tiene ese contenido técnico, lo curamos y le decimos, por ejemplo, a Digital House o a DBF o a Coder House, necesitamos sumo este curso, pero necesitamos que quite este módulo, necesitamos que se intensifique, por ejemplo, en LiveRay o que haga esto, y así logramos convertirnos como la universidad de la medida de lo que necesita la empresa. Adicional, digamos que acá pasan 2 cosas adicionales muy importantes y que pueden sonar muy básicas, pero no, y muy obvias, pero es algo que no estamos haciendo. ¿Qué es? Las personas no saben inglés. En Colombia, por ejemplo, de 50 millones de colombianos, solo 1 millón hablamos el idioma. Entonces, con esta oportunidad que nos puso la pandemia de poder exportar el talento desde casa, pues necesitamos que las personas y el talento que está en cada esquina pueda saber esto para poder acelerar su talento y conectarse con esas oportunidades, que para las empresas internacionales es súper interesante, porque en muchas de las industrias hay que seguir regulando salarios porque no hay talento. Entonces sí hay que incorporar esto en el ADN. Entonces, ahí recapitulando un poquito lo que nosotros hacemos después de entender en la fase 1 la demanda, en la fase 2 vamos a buscar los bootcamps. Entonces acá traemos al técnico, al de inglés, y como tercer componente nosotros tenemos nuestro bootcamp, que es el de habilidades para la vida, y Nico, ahí me encantó cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones que mencionaste esto, y es, estamos acostumbrados que ir al psicólogo o hablar de liderazgo es un tema de cerrar los ojos, llorar y, como dirían en México, un tema de hueva, pero en realidad es un tema demasiado importante, y acá lo que hacemos en ProTalento es como tener autoconfianza, autocontrol, cómo hacer el manejo del tiempo. Por ejemplo, yo soy mamá, pues estoy cofundadora de ProTalento, soy cofundadora de la TAM Alliance. A veces me dicen, Juanita, ¿cómo haces? Y yo digo, la verdad, es manejo de mi calendar en Google, de poner muy claros mis bloques de tiempo, pero eso no es tan obvio. O sea, para eso, digamos que yo tuve que tomar un curso para saber gestionar mi tiempo. Y es algo a lo que no le dedicamos tiempo. O cómo tener empatía, cómo manejar la frustración. Entonces, eso nuevamente puede ser algo tan obvio como lo del inglés, pero que no hacemos. Solo preguntémonos nosotros, los que estamos hoy conectados, ¿cuántos nos sentimos en un nivel de inglés B1 o B2? Para que nuestro talento se conecte con mejores oportunidades. ¿O cuánto tiempo dedicamos al año o a la semana para trabajar en la siguiente versión de nosotros mismos? Y saliéndome un poquito de ese tema, y en este bloque de curaduría, que es la segunda etapa en la que nosotros trabajamos, hay un tema adicional, también muy obvio, pero que no se está trabajando de la forma correcta, y es que a nosotros nos pasa que el 97% de los estudiantes que llegan a nuestra plataforma no tienen cómo pagar sus estudios. Y acá nos podemos ir a ver modelos como en Estados Unidos de los ISAs, de estudia ahora, pague después, con un porcentaje de su salario. Son cosas que ya en California, por ejemplo, ya prohibieron usar este tipo de financiamiento. Entonces, desde la banca hay una oportunidad enorme de hacer productos que apuesten por el talento. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos cerrando una alianza con Bancolombia, donde buscamos transformar a 1 millón de colombianos en los siguientes 3 años, pero haciendo un screening del riesgo distinto. ¿Sobre qué? Sobre el talento, sobre el potencial que tiene esa persona de estudiar en 8 meses y emplearse para poder generar un ingreso. Porque si le seguimos pidiendo codeudor,
le seguimos pidiendo las 1001 condiciones que exige la letra chiquita, pues esas personas no pueden acceder a un crédito. Y los bancos tienen que ver como las empresas tecnológicas que al hacer un screening diferente, como tal vez lo está haciendo Nubank con sus tarjetas de crédito, pues van a poder acceder a estas generaciones que van a estudiar, se van a volver productivas muy rápido, van a poder inscribir con ellos la nómina, empezar sus créditos de consumo, comprar su primer carro, a futuro comprar su casa. Entonces ya acá estamos hablando de un tema de impacto y de la reflexión de que la educación es tan importante como el alimento porque también es un movilizador social muy, muy clave. Sé que es mucha Juanis, información, ya voy a ir a la... yo te voy a hacer ahí, voy a hacer una pausita Por porque favor. lo que acabas de decir, yo creo que tiene que abrirnos la cabeza a todos. Yo de verdad que esto no lo había oído, de verdad que me sorprendes con lo que me acabas de contar, porque voy a simplificarlo, es buscar que mi talento sea el respaldo de un crédito para mi educación y para mi futuro. Te quiero decir, me parecen las cosas más maravillosas y espectaculares que yo he oído en los últimos meses, porque realmente es darle la importancia a la formación, al talento y a la autoconfianza de las personas desde una perspectiva técnica, ni siquiera romántica, Gabriel García Márquez, contada linda, ¿no? Usted tiene un talento, hermano, usted puede hacerlo, yo confío en usted. O sea, lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? No fue como tú lo dijiste, pero lo entiendo así, me parece que empieza a darle realmente una vuelta de tuerca a esto, no sé si de 180 grados, pero por lo menos unos 90 sí, de ir diciendo, esto no podemos seguirlo haciendo igual. No puedo seguir pasándome en el codeudor. Además que es un sistema que no funciona, pero empezamos a meter aquí la educación de una forma maravillosa, me encanta. Pero bueno, ibas a pasar a la fase 3 y yo quedé como obnubilado con eso que nos contaste. No, me encanta el énfasis porque nuevamente, además de las cifras del 65%, si yo les pudiera dejar un segundo bullet point que me gustaría compartirles hoy como transformadores y con esta responsabilidad que tenemos las personas que estamos reunidos hoy acá, es el tema de la financiación. O sea, si vamos a ver la canasta familiar en los países emergentes, no hay recursos destinados para la educación. Y en el mundo hay cifras, digamos que muy alarmantes, donde las empresas en un 70% reportan que no encuentran el talento para contratación cross industria y que el 56% de las personas que trabajan en su empresa no tienen los skills que demanda el crecimiento de la compañía. Entonces, realmente hay una de las como oportunidades que tenemos es cómo promover el talento, dándole acceso a esa financiación, tanto el de contratación como el que tenemos en la empresa. Donde la semana pasada que estábamos en el grupo de nuestra comunidad de Latam Alliance, hablando de los AI6, de este pague ahora, de estudia ahora, pague después, una de las personas de la comunidad decía, pero no debería ser más bien la empresa el que pague por el talento, finalmente es el principal beneficiado. Entonces, a ese punto desde ProTalento no hemos llegado, pero eso fue una reflexión que a mí la semana pasada me quedó de, sí, no debemos más bien desde las empresas apostarle a las personas de las que vamos a sacar todo el jugo y vamos a hacer equipo. Creo que hay mucho por debatir, pero lo dejo como brochazo general. Y el tercer punto y la tercera fase, que para mí ahí está como nuestra receta secreta, aparte de ser como esta plataforma articuladora en un solo lugar de las oportunidades que les he hablado, de entender la demanda, curar la oferta, que entendiendo que la oferta hoy en día en la educación es un commodity, hay exceso y sobrepoblación de contenido. Entonces no se trata de producir más porque además es súper costoso conseguir buenos profesores, quien lo haga. Ya hay mucha gente haciéndolo bien. Pues digamos que en esa parte de curación también, como traemos a ese partner de financiamiento. Y el tercero, que les mencionaba, que es como la salsa secreta, yo creo que cuando se los digan a decir, no puede ser, pero ¿cuál es la principal razón del 65% de la deserción? Y es que como seres humanos es muy complicado autogestionarnos contra una pantalla, es aburrido, es frío. Digamos que parte de lo divertido y de lo interesante que hace un aula de clase es la interacción, el contacto humano. Entonces, estar casi que uno aprendiendo contra un robot, pues eso no es viable.
Y nosotros, ¿cómo lo hemos resuelto? De una fórmula muy sencilla, y es que tenemos los personal trainers, y me encantó, Nico, que ahorita nombraste lo del gimnasio, porque a partir de esa reflexión nosotros encontramos que si cuando uno quiere bajar de peso, ponerse en forma, correr una maratón, estar mejor con uno mismo, si en ese proceso uno está acompañado por una persona que le diga cómo alimentarse mejor, a qué horas hacer sus rutinas, cómo hacer mejor los ejercicios para que no se le tuerza la espalda, lo mismo pasa con la educación. Nosotros a cada grupo de 60 personas le asignamos un tutor, que es una persona que está como Pepe Grillo. Nicolás, ¿por qué no viniste a clase? Oye, Nico, te estoy viendo frustrado con este challenge de código. Ven y nos reunimos con otra persona y lo vamos a sacar adelante. Porque en el proceso el 65% se rinde, se frustra, está estresado. Además, la mayoría son personas que vienen de la informalidad. O sea, en un 80% de las personas que estudian con nosotros en ProTalento son las primeras generaciones en su familia que acceden a educación superior, a un empleo formal de la bancarización. Entonces, también están volviéndose como amigos de la tecnología y de muchas cosas que no han vivido, entonces toca estar muy cerca. Y esto hace que al final pues sea un éxito entre pues, este personal trainer y el estudiante, como que llegan a la meta juntos, y cuando son las graduaciones llegan unas historias de me pasó esta frustración, casi boto la toalla porque entonces trabajaba en el día como Uber, llegaba cansadísimo por la noche. Entonces eso es fundamental, una figura de acompañamiento, no es que tenga que ser la de ProTalento, pero es una figura de acompañamiento que no deje que la autogestión sea solo del estudiante frente a una pantalla, porque no funciona. Eso es lo que hay que seguir cambiando. Yo creo que es tremendo, Juan, es porque empezamos a entrar en esto de qué está pidiendo la gente y quiero resumirlo. Me encanta que hables de empresa versus academia, porque ha sido ese divorcio eterno de años de, sí, va a hacerlo en el chiste que alguna vez Antonio Sarín contaba en uno de sus stand-ups y decía, yo aprendí integradas, ¿para qué? No tengo ni idea, pero yo era el mejor en eso, no sé para qué decir esa vaina, pero es esa desintegración, lo que, ese divorcio tan grande entre que yo ya te enseñé esto y usted ya está formado para la vida, y llega uno al trabajo y le dicen, sí, olvídese de todo, volvamos a empezar de nuevo, y es como, pero perdón, yo me maté 5 años allá, sí, para nada, hermano, porque eso no sirve de nada, venga para acá. En la universidad y aquí le voy a enseñar a trabajar. Un indicador que dicen que el 80% de los skills uno los obtiene en el trabajo, no en la academia. Es altísimo. Pero imagínate, y 5 años allá trabajando, o sea, si viniera un experto en productividad, le dice a uno, oiga, su productividad está reducida a, no a 0, sino a menos 500. De verdad, usted perdió el tiempo allá, perdió 5 años porque aquí ¿Qué es lo que eso? usted aprendió allá no me sirve, ¿sí? Entonces, aunque no para todo, ¿no? Porque para es, medicina y algunas ramas sí es necesario ese tiempo y esa inversión. Claro, no, total. Ojalá el cardiólogo en la cirugía de corazón abierto no esté aprendiendo ahí mientras lo está haciendo, ojalá. Pero, Sí, no. pero es muy valioso esto que traes de este divorcio. Y lo otro, que voy a detenerme después un poquito ahí, esta parte que hablas de la curaduría del contenido, de empezar como a entender qué es lo que se necesita, qué no se necesita, esto de idiomas que ponías, de habilidades blandas, odio llamarlas habilidades blandas, pero no tienen nada de blando, pero bueno, esas habilidades personales. Nosotros también, y lo hemos resumido, llegamos a un concepto hace un mes que es habilidades para la empleabilidad, para yo volverme una persona empleable, punto. Te lo compro, no, creo que eso es lo que tenemos que empezar a desmitificar ahí. Y esto último que hablas del personal trainer, que ayer lo hablábamos con Adela de Gentera, que es esto de la cercanía, ¿no? Que la tecnología es un medio, pero la cercanía se vuelve tan importante. Y voy a darle la vuelta a esto, Juanis, para hacerte una pregunta, porque tenemos un 65% de población que no estudia, con un exceso de contenido. Que ya yo me empieza a sudar frío la espalda, porque digo, Dios mío, qué angustia, tenemos todo para hacerlo, pero no lo hacemos, ¿no? Es como que me empieza a pasar. Tenemos un 80% de pymes que están buscando talento, pero nadie les ha preguntado qué necesitan, ¿no? Entonces seguimos haciendo cualquier cosa menos la que se necesita. Y me devuelvo al punto 1 del divorcio entre la empresa y la academia, ¿no? Y quiero meter el tema ahí porque me das voy a decirlo así, el pase-gol perfecto para hacerte la pregunta,
porque entonces nos aparece el concepto de hiperpersonalización. Tenemos que hiperpersonalizar la educación. Y yo quiero preguntarte para todos los que estamos hoy acá, que probablemente esto es la primera vez que oímos, es una palabra dificilísima de decir, ni siquiera es fácil decir hiperpersonalización. ¿Qué es eso en las EdTechs? ¿Por qué está apareciendo este concepto? Que yo digo, a raíz de lo que estás diciendo ya empiezo a entender por qué esto empieza a aparecer. Pero cuéntanos, ¿qué es esto y por qué empieza a aparecer la hiperpersonalización en las EdTechs o en la tecnología para la educación? Se me vienen tantas ideas a la mente con esta pregunta y la primera que te quisiera responder es que yo creo que tenemos que dar primero un paso atrás a la hiperpersonalización, porque no podemos pensar en hiperpersonalización cuando ni siquiera estamos sabiendo conceptualizar la educación en general, que es todo lo que venimos hablando. Y en los temas de la academia, si vemos, por ejemplo, el año pasado McDonald's abrió su universidad propia porque se frustró de ese divorcio. Yo creo que, Nico, ese es otro tercer bullet point del divorcio entre la academia y las empresas. Y está pasando que las universidades corporativas están naciendo porque dicen lo que hay de academia hoy no me sirve, no me funciona lo que yo necesito para contratar, entonces yo lo soluciono. Entonces, por eso mi respuesta acá sería antes de pensar en hiperpersonalización, tenemos que reconceptualizar, revolucionar la educación, porque si no vamos a hiperpersonalizar algo que no sirve. Y acá vengo con la segunda parte de mi pregunta, y es, sí tenemos que llegar a una hiperpersonalización porque somos seres humanos, somos personas sociales, somos personas que digamos, nos motiva que nos pregunten, que nos saluden cómo estamos, que nos digan buenos días y tener todo ese trato cercano. Entonces, que eso es un poco lo que respondía con el acompañamiento. Entonces, la hiperpersonalización, yo diría, es cómo aprovechamos las tecnologías o las herramientas para hacer un acompañamiento cercano que nos lleve a culminar la meta y no a dejar la toalla botada en alguna de las etapas del camino. Juan, yo voy a saltarme a un paso porque creo que vuelves y das otro pasegol muy lindo, pero quiero detenerme un segundo porque quiero saludar a Jaime Santamaría, que está aquí conectado con nosotros, Nancy Peñalosa, que está desde México, qué rico tenerte acá, a Dani desde Colombia también, a Max Enrique, que está desde Cartagena, linda ciudad. Ay, Max, también estoy acá en Cartagena, en el Palito de Piedra. A Evelio Gazabón, que también está aquí. A ustedes un saludo y qué rico tenerlos acá y qué rico poderlos saludar. Juanis, voy a meterme en esto porque es que empiezas a hablar y me encanta porque hablamos de hiperpersonalización y entonces enseguida pensamos en el, y lo hablábamos antes, ¿no? Pensamos en el bot y en la inteligencia artificial y empezamos a pensar en un montón de cosas y tú nos dices, no tiene que ver con eso necesariamente, tiene que ver con este personal trainer, esta cercanía, voy a inventar una palabra y le pido disculpas a todos, no sé si esta palabra exista, pero esta individuación de la educación, ¿no? Como volverla al individuo, volverla a la persona, estar cerca de él y entenderlo. Pero, y me surge aquí la pregunta, estamos hablando que el camino, y me encanta, antes de irnos a hiperpersonalizar, reconceptualicemos la educación para llevarla a esta hiperpersonalización. Pero voy a saltarme algo que decías. Ay, perdón, termina. No, es que ahí oyéndote hablar, como que se me vino una reflexión muy rápido, pero termina. Perdón. Dale. Yo aquí lo tengo anotado, no se me va a olvidar. Que también es reconceptualización como negocio, porque cuando estamos frente a inversionistas nos pasa y es como, un momento, pero ustedes son una fundación o son profit, y nosotros no, somos, digamos que un propósito de transformación, que somos profitable y el ser profitable nos permite mantener el impacto en el tiempo y ser sustentables. Entonces yo creo que también hay una pelea de los que han hecho negocio con la educación profit, y no quiero dar nombres, pero pues hoy en día hay plataformas muy grandes que están captando muchos estudiantes que no terminan, y eso termina siendo un profit que no es sustentable en el tiempo porque no genera impacto.
Y tenemos por el otro lado el que es muy enamorado y muy romántico de la educación, que hace sus modelos de educación muy bien formados, pero no tienen profit. Entonces no son sustentables en el tiempo porque no generan esa maquinaria de ingreso. Entonces, ahí también hay una reconceptualización importante. El impacto y el profit no están peleados, pero hay que hacerles un cruce con mayor inteligencia para que no sigamos sacando más contenido basura y para que el contenido que está mejor reconceptualizado sea escalable y no se quede en proyectos chiquitos o sociales, en nichos que no pueden llegar a billones de personas. Y Juan, parece que lo habíamos practicado, porque es que estaba diciendo la pregunta que te iba a hacer y iba por ahí, exactamente iba por ese lado, porque tenemos hoy en día un montón de plataformas que tienen contenido genérico, preformateado, qué sé yo, no va a decir ningún nombre de ninguna marca, pero pues están todas estas compañías que tienen cursos y los cargan y la gente entra, pero volvemos otra vez a esa no terminación, esa no acababilidad o como se llame, ¿no? Y yo empiezo a preguntarte, esta reconceptualización que nos lleva a la hiperpersonalización, ¿está divorciada de estos contenidos genéricos? ¿Son complementarios? ¿Cómo empieza a pasar esto? Porque es lo que tenemos como oferta. Y yo quiero rescatar lo que tú decías, es buena, o sea, hay una gran cantidad de ese contenido que es muy bueno, pero la gente no lo termina de usar, ¿no? Entonces, ¿cómo complementamos o son divorciados? ¿Tenemos que hacer un reset o cómo lo ves tú? Se me viene a la mente una conversación que tuve el año pasado con Uber, que Endeavor me invitó a darles una mentoría porque están armando un programa de educación para sus drivers, conductores, de cómo, pues, sí, cómo proveerles y darles acceso a la educación. Y algo que hablábamos ahí, que es algo que que se me viene a la mente, Nico, es la reconceptualización está en cómo medimos el éxito en la educación y de un proyecto. Entonces, el equipo de Uber me mostraba un Excel como con 50 indicadores. Entonces, yo lo primero que les sugería es, midamos máximo 5 o máximo 3, porque si empezamos a medir mucho, no terminamos midiendo nada. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es la medición de éxito. Y ahí después viene la conceptualización de qué es el éxito. Entonces, creo que estamos hablando de las mismas plataformas sin hablar de nombres, pero tal vez el éxito para esas plataformas ha sido cuántas rondas y millones de dólares levanto, cuánto revenue estoy captando, pero no de los usuarios que mantengo porque el 65% no termina y no sé cuánto se les va. Entonces, ¿cómo empezamos a medir esos indicadores de éxito de cuántas son las personas que terminan? Por ejemplo, en ProTalento les comparto, pero por el diseño de cambio conceptual que estamos haciendo, el 97% de las personas que empiezan un curso con nosotros terminan. Y muchas de las plataformas y bootcamps y soluciones online, digamos que buscan colaborar con nosotros al ser esta solución en un solo lugar, porque les ayudamos a aumentar sus tasas por cómo conceptualizamos el proceso de demanda, curación de oferta, acceso a la financiación y el acompañamiento. Entonces, Pero, Juan, ahí voy a hacerte una pequeña intervención ahí, porque lo que yo estoy entendiendo, y corrígeme, porque quiero saltarme aquí porque quiero que se me escape esto. En últimas, del contenido que existe, ustedes hacen una reconceptualización entendiendo lo que ocurre en las empresas para adaptarlo al talento que ustedes preparan. Después de eso, ustedes curan el contenido para que ese contenido esté adaptado a lo que la gente necesita. ¿Ya? Y después le pones un personal trainer que lo ayude en sus temas súper personales de su vida. Es decir, voy a decirlo así, y tomen nota ahí, ProTalento ya tiene un nivel de hiperpersonalización altísimo. Y lo que te estoy entendiendo es que al hiperpersonalizarlo, tú tienes un 98% de terminación de los cursos. 97. Y terminas generando mayor productividad. 97, perdón. Y terminas generando una productividad en las organizaciones altísima. Exacto, pero si ves, para llegar a esa hiperpersonalización, tuvimos que reconceptualizar la forma como se estaba generando la educación, desde
de casarnos con la academia para arreglar ese divorcio, desde curar la oferta, dar el acceso a la financiación y tener este acompañamiento súper personalizado. Que al final lo que te decía hace un momento, pues nos convierte en esa opción en que nos podemos volver la universidad o la institución de educación acelerada a la medida de las necesidades de cada empresa, con el potencial de cada talento, porque cada persona tiene un talento muy distinto. Entonces, por ejemplo, las personas que aplican en nuestra página, nosotros nunca los rechazamos. Si digamos que en ese ejemplo que les ponía en Tinder, no hace match lo que la empresa busca con el potencial de ese talento, le decimos, Nicolás, en este momento para web developer no haces match, tan pronto tengamos una oferta distinta para, no sé, un call center o un hotel que esté buscando algo del Experience Economy o algo así, te volvemos y te recontactamos. Porque también es como ese perfilamiento que se hacía de una forma buscando encajar a todos dentro de una cajita, pero esa hiperpersonalización de las millones de necesidades que hay en una empresa con los millones de características que tiene un talento, pues hay que hacer como ese Tinder entre el talento. Y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo hoy con los líderes de Salesforce de la región, donde lo que buscamos es no crear una plataforma más. Yo, desde mi gorro de tecnología que lidero también esa área en ProTalento, es seamos platformless. Y eso también sería, yo creo que otro bullet point para compartir hoy. No tratemos de evitar desarrollar más y más y más plataformas. Por ejemplo, nosotros en ProTalento no usamos Learning Management System, que se le conoce como LMS. Tratamos de ir a los espacios donde viven nuestros usuarios, donde están las empresas, que es WhatsApp, y que son como todos esos canales del uso diario para tener nuestras soluciones ahí, porque también tratamos con tanta tecnología de hacer y hacer más cosas que yo lo interpreto como que estamos sufriendo de parálisis para el análisis. O sea, tenemos tantas opciones que estamos tratando de construir Frankenstein cuando no necesitamos construir más, sino como organizar y hiperpersonalizar esa conexión entre la demanda y la oferta. Juanita, si yo te preguntara a ti, en todo esto que nos has contado y alineado con el público que nos está viendo ahora y quedándonos muy poco tiempo, en todo esto, ¿cuál es el rol de recursos humanos? Gestión humana, en todo lo que nos has contado, ¿cuál es el rol de ellos ahí? Porque, y quiero explicar por qué te hago esta pregunta, porque hoy aquí está mucha gente de recursos humanos oyéndonos, muchas personas, y dirán, bueno, pues yo tengo mi LMS, tengo mi plataforma probablemente de cursos genéricos, la marca que quieran, tengo mi capacitación. Esto que nos está contando Juanita, ¿cuál es mi rol entonces en todo esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo lo resumiría en que es la estrategia, dejar de hacer hunting para más bien empezar a tener un papel de formación con base a las necesidades de cada empresa. Porque estamos buscando la persona, el talento a la medida, cuando digamos que las necesidades de todas las empresas son distintas. Pueden ser similares, pero también terminan siendo muy distintas desde la parte técnica, de idioma, socioemocional. Entonces, yo me replanteo mucho el rol del headhunter. Es como que es como, yo creo que pedirle un poco a la lámpara de Aladino de necesito esta persona perfecta, cuando puede ser más eficiente estar apostándole a esa formación y entender, por ejemplo, nosotros cuando nos sentamos con las empresas, les hacemos dos preguntas iniciales, y es, ¿cuál es su rotación de personal? Porque si tú sabes la rotación del personal, sabes cada cuánto necesitas ingresar a una persona con esas características. Y lo segundo es el tema de qué necesito para seguir creciendo. Entonces, haciendo sus planes de crecimiento, pues ya sabes también para cuándo necesitas a esas personas y puedes apostarle no solo a conseguirle desde cero, sino también a impulsar ese talento que tienes en la empresa, porque en ese entry mid-level que nos rota muchísimo, puede estar el siguiente CEO de la compañía y puede vivirlo con mucha pasión. Entonces, ahí mi invitación es apostémosle a que el talento, le saquemos lo mejor del talento por medio de la educación. Pues es que, mira, ahí hace un rato Evelio anotaba una frase que tú dijiste y quiero repetirla, que es que nuestro talento respalde nuestro crecimiento. Y yo creo que es una mirada bien poderosa, porque, Juanita, ya empezando a cerrar, yo empiezo a entender, porque obviamente aquí
las personas que se han conectado hoy están queriendo entender por qué el camino a la personalización. Y creo que tú has sido muy clara. Y es para dar resultados, para medir el éxito del negocio. Creo que das un mensaje también poderoso y es que terminamos diciendo que, oiga, las empresas de educación tienen que ser profitable o te tienen que generar ingresos, no tienen que generar ingresos, cómo funciona esto, y nos pones los dos extremos, ¿no? Pues claro, tienen que generar negocios, pero a través de algo que genere resultados en las organizaciones. Y creo que hablando de hiperpersonalización también nos dejas un mensaje muy poderoso y es, sí, hiperpersonalicemos, pero simplifiquemos, hagámoslo sencillo, hagámoslo más fácil, no nos inventemos ahora otra LMS nueva, por favor, basta, con las que hay es suficiente, ¿no? Porque creo que es el mensaje que estás dando. Hagámoslo simple para que la gente pueda entrar y que cuando entre esto le aporte valor. Y creo que el mensaje que das de recursos humanos es bien poderoso. Solo quisiera empezarte a cerrar con la última pregunta que me gusta hacer a mí y es... Sí, quisiera sumar otro tema de lo que decías de recursos humanos es, también tenemos que reconceptualizar que estudiar no tiene que ser caro, endeudarnos la vida para tener un máster, y hoy en día podemos aprender la mayoría de habilidades muy rápido y el mundo está cambiando a diario. Entonces, seguir esperando personas que lleguen con el título cartón del gorrito, eso nos ha sorprendido porque con las 100 empresas que trabajamos hoy y muchas de ellas muy grandes, ya no están pidiendo que venga de la universidad más prestigiosa, sino que para ellos es más importante ese respaldo del talento y que ese talento tenga las capacidades. Claro. No, y yo creo que tocas un punto que voy a devolverme un año atrás. En la cumbre del año pasado hablábamos de esto, que la educación universitaria viene teniendo una reevaluación interesante, ¿no? Viene siendo reevaluada de una forma muy interesante porque terminamos diciendo, oiga, yo necesito realmente ese profesional 5 años o necesito una persona que sepa específicamente las habilidades, los talentos que yo necesito. Y la respuesta que está dando el mundo es la que tú dices, ¿no? Mira, a mí si viene la mejor universidad del mundo, la verdad que no necesariamente me aporta. El tema es si él puede hacer lo que yo necesito que haga, ¿no? Entonces creo que volvemos a tropezarnos con esta piedra tan linda. No es un tropiezo, es un tropiezo lindo que nos empieza a abrir otra vez los ojos en este contexto. Y quería cerrarte con esto porque hablas de este sector medio de la organización donde tenemos que aprovechar el talento, ¿sí? Y quiero cerrarte haciendo esta pregunta. Estamos camino a esta hiperpersonalización que ustedes ya lo han avanzado un montón en ProTalento y nos has contado un poco, voy a usar tu frase, la salsa secreta para que esto quede delicioso y funcione perfecto y ya lo has contado. ¿Cuál es el rol de los líderes en este camino de la hiperpersonalización para la educación de su gente? El rol de los líderes, pensando políticos, privados y demás, para mí sería una invitación permanente a todos de ser lifelong learners, es decir, ser estos aprendizajes de vida y entender que no porque estudiamos una vez o estudiamos algo rápido ya estamos preparados para toda la vida. Y esto a mí me gusta mucho usar analogías y yo ponía cuando trabajé en Google, digamos que yo decía el reto más grande en Google para mí en 8 años no fue entrar a Google, que igual me llevó un proceso de 6 meses y de muchas pruebas, sino de mantenerme vigente. Entonces, esa es la invitación de los líderes para la hiperpersonalización. Entonces, también es un paso atrás, Nico, antes de pensar si iba a ser por medio de un bot o por la tecnología más avanzada, es como líderes tenemos esa invitación constante de reinventarnos y de estar aprendiendo, entendiendo que estamos en un mundo que cambia a diario. Y eso es un chip que no tenemos todavía metido. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que estudiamos algo? Y no se trata de leer un libro, de ver un video en YouTube, sí, podemos aprender como ese microaprendizaje, pero realmente invertirle tiempo y como parte de nuestro salario y de los presupuestos a aprender, a reaprender y a mantenernos vigentes. Sí. Y yo ahí me atrevo ya cerrando, nos quedan 2 minuticos, Juanis. Aquí los eruditos de la educación saben que Alvin Toffler puede ser uno de los tipos más influyentes en la educación.
y él tiene una frase que a mí me encanta que decía que mira, en el momento que lo dijo, ¿no? Decía que los analfabetas del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan desaprender y reaprender nuevas competencias, ¿sí? Que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí, yo me gradué de la universidad hace, no sé, Tony, ya decir esas cifras suena angustioso, pero hace muchos años. De eso poco quedará, ¿no? Poco será actualizado, probablemente nada. Ya lo que aprendí para hoy no me sirve. Tengo que estar concentrado en este constante movimiento de la educación y de vuelta volvemos a esta maravilla que ustedes plantean de cambiarlo conceptualmente, hacer un entendimiento y una curaduría y estar cerca de la gente, ¿no? Que digo /personal trainer, ¿no? Pero estoy tratando de resumir esta gran receta que tú nos traes, que en últimas son 3 pasos, son 3 enfoques, pero que cada organización tendría que hacerlo a su acomodo, ¿no? Porque aquí no hay recetas secretas. Eso, Nico, y yo creo que ese es un mensaje muy lindo para terminar y es algo que promovemos mucho desde The LATAM Alliance, la comunidad de EdTech en Latinoamérica, y es que si nos unimos en comunidad para los diferentes objetivos o propósitos que necesitamos, vamos a llegar más lejos y más rápido juntos, porque a veces estamos trabajando mucho en silos. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba ahorita de las pymes, entonces si buscamos unir las pymes, las necesidades en un solo proyecto, pues vamos a llegar más lejos y más rápido que si vamos viendo caso por caso. Entonces, en ese caso también la hiperpersonalización nos puede ayudar a hacer esos clústeres de oportunidades y necesidades, porque a pesar de que somos muy individuales, al final terminamos teniendo características comunes que nos van agrupando en grupos. Y eso es en todo, en demografías, en pensamiento, en ideales políticos, o sea, en todo terminamos estando en clústeres, en medio de la individualidad. Yo creo, Juan, es que, pues evidentemente, como te lo dije, yo creo que me quedaré hablando por lo menos 2 horas más contigo como mínimo para seguir construyendo sobre esto que creo que nos despierta y creo que nos dejaste 2 alarmas que me parecen interesantísimas. El 65% de la gente no está terminando y todavía tenemos un 65% de la gente que no tiene educación superior y que tenemos que atenderlos y creo que las organizaciones tenemos una responsabilidad tan importante. No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, que otro lo haga, que sea el Estado, que sea el presidente, no tengo ni idea del ministerio, que se encargue de esto cuando sabemos que eso no va a pasar y creo que los emprendedores, los CEOs, tenemos una responsabilidad sobre esto muy, muy clara. Juanis, quiero pedirte para despedirnos un mensaje final para todas las personas que están conectadas y con nosotros, que trabajan en organizaciones, que están metidas en esto de educar a la gente y a través de la tecnología. Un mensaje final porque se nos acabó el tiempo y no quiero irme sin preguntarte esto. Un mensaje final es apostemos para crecer como región, porque finalmente todos los temas de educación y como de las empresas están principalmente enfocados en los rangos medios y altos y muy poco enfocado en los rangos de entry y mid-level. Y con esto quiero poner un ejemplo y es casos que tenemos en ProTalento, les comparto de Duván Villadiego, que era un paseador de perros en Soledad Atlántico, se ganaba $400,000 pesos colombianos mensuales y hoy, que esos son $100 para los que no viven en Colombia mensuales y hoy en día trabaja en Accenture, se reconvirtió y aceleró su talento con nosotros de 8 meses y se ganan $1,100 en Accenture. Entonces, esto es como en los Rapis, en los Ubers, en los paseadores de perros, en el que vende las arepas de huevo, las empanadas, hay mucho talento. Entonces, ahí sí quiero insistir, dejemos de ir a buscar el talento para volvernos parte de la solución que dices, Nico, y acelerar ese talento invisible para, digamos, seguir alimentando el ecosistema, porque también yo creo que es de recursos humanos, pero yo tengo como una capacidad máxima de contrataciones, claro, pero si traemos a más gente, vamos a regularizar salarios, vamos a eficientar procesos, entonces todo finalmente empieza desde abajo y como decíamos ahora con todas las reflexiones es también volver a lo simple antes de seguir pensando en revolucionar con cosas muy sofisticadas, es replanteémonos. Y creo que eso nos enseñó Uber, eso nos enseñó todas las plataformas Rappi,
la tecnología fue el medio, pero la reconceptualización fue el éxito. Juan, yo creo que está divino tu mensaje final y de hecho voy a encapsularlo. Nuestro CEO Camilo hacía una pregunta aquí que creo que le acabas de responder y es, escoger el talento versus la hoja de vida es en teoría lo ideal, pero ¿hasta dónde crees que está realmente el mundo corporativo listo y dispuesto a garantizar desarrollo de carreras sin maestría y especializaciones y cambiarlo por insignias, básicas, certificaciones de oficio, etc.? Y lo acabas de responder, ¿no? Ahí está el caso del paseador de perros y creo que ustedes en ProTalento tendrían todos los casos de esto. Sí, y ha sido, digamos, hasta para nosotros ha sido sorprendente que hay mucha disposición. Y ahí respondiendo a la pregunta de Camilo, la gran oportunidad ha estado en hacernos la pregunta, porque a veces estamos tan en automático en todo lo del día a día que no nos paramos a preguntarnos como junta directiva o como equipo de líderes, ¿qué tal si empezamos a replantearnos y hacemos un intento de empezar a contratar personas que no y veamos cómo nos va? Entonces, yo creo que es empezarnos a hacer la pregunta. Juanita, yo te agradezco, admiración total a lo que están haciendo, agradecimiento por estar aquí en la cumbre, pero agradecimiento para lo que están haciendo por el mundo. Y creo que nos dejas a todos la responsabilidad de hacernos cargo de esto también. Te mando un abrazo, sé que estás en Colombia ahorita, así que te mando un abrazo grandísimo, invitadísima aquí a Perú donde estoy, ojalá puedas estar pronto acá y puedas traernos más conocimiento del que tienes, te lo agradezco tremendamente, gracias por ser parte de esta cumbre y te invito a ti y a todos a que entren a la plataforma de Cumbre, hay más contenido, disfrútenla, ya saben que está para ustedes, para todos tus estudiantes de ProTalento, invitadísimos también a la cumbre, Juanita, que sabemos que les va a aportar un montón, y bueno, son las 11:05, muchísimas gracias. Juanita, abrazo enorme y muchísimas gracias. Agradable, el espacio para los que estén en México, felices de tomarme un café para seguir hablando de estos temas y para los que quieran conocer más de ProTalento nos pueden encontrar en protalento.com o @protalentolatam. Súper, Juanita, un abrazo y cuídense todos por favor, muchísimas gracias. Chao, chao.